Hola, Dios te bendiga. Querido hermano, bienvenido una vez más a otro de nuestros videos. Bueno, en esta ocasión, el estudio bíblico que vamos a realizar es nuevamente en una de las parábolas de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hoy vamos a revisar una parábola en especial. Se llama tela no encogida en un vestido viejo. ¿Cuál va a ser el procedimiento de este estudio? Bueno, vamos primero a ver en qué parte de la Biblia se encuentra esta parábola. No únicamente la vamos a revisar en un evangelio, sino lo vamos a revisar en todos los evangelios en los que aparece esta misma parábola. La vamos a comparar y vamos a ir estudiando a qué se refiere cada una de las palabras que conforman dicha parábola. Bueno, lo primero que vamos a hacer es mostrar en dónde se encuentra escrita esta parábola. La tenemos escrita en el libro de Mateo en el capítulo 9 versículo 16, en el libro de Marcos capítulo 2 versículo 21 y en el libro de Lucas capítulo 5 versículo 36. Si te das cuenta, en cada uno de los evangelios únicamente está escrita en un versículo, pero vamos a hacer el estudio correspondiente para poder comprender esta hermosa palabra del Señor. Bueno, lo primero que vamos a hacer es ir a la parábola y darle lectura. Vamos al libro de Mateo, capítulo 9, versículo 16. Dice Mateo: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Vamos ahora en el libro de Marcos. Está en el versículo 21, capítulo 2. Nadie pone remiendo de paño nuevo en un vestido viejo, de otra manera el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y en el libro de Lucas, vemos que en Lucas es más extensa la parábola. Dice en el versículo 36 del capítulo 5: les dijo también una parábola: nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Bueno, ya le dimos lectura a esta parábola en cada uno de los evangelios, pero vamos a regresar unos versículos más atrás en cada uno de ellos para comprender el motivo de esta parábola. ¿Por qué Jesús dijo estas palabras? Bueno, vamos a volver a regresar en cada uno de los evangelios, pero ahora vamos a tomar en cuenta otros versículos que estén más atrás antes de que Jesús haya dicho esta parábola. Y bueno, para ello vamos a volver a revisar en Mateo, en el capítulo 9, pero ahora del versículo 14 al 16. En Marcos, en el capítulo 2, pero ahora del versículo 18 al 21. En Lucas, en su capítulo 5, pero ahora del versículo 33 hasta el 36. Vamos a ver el por qué, o por qué la razón, cuál fue la razón de que Jesús dijera esta parábola. Bueno, vamos con primero en el libro de Mateo. Desde el 14 dice: entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? En el 15 Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Y después viene la parábola: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Bueno, en este primer versículo, en esta primer parte de la Biblia, vamos a notar algo interesante. Aquí, los discípulos de Juan el Bautista, aquí Juan se refiere a Juan el Bautista. Sus discípulos le están cuestionando a Jesús. Están cuestionándolo por qué sus discípulos no ayunan. Ese es el principal motivo. ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Bueno, ahora bien, sabemos que Juan el Bautista predicaba el evangelio. Predicaba un arrepentimiento de los pecados. Esas eran las predicaciones de Juan el Bautista. Bueno, y sus discípulos junto con él. Ahora bien, Juan el Bautista creía claramente en el Mesías. En nuestra Biblia vemos cómo Juan reconoció al Mesías, reconoció que Jesús era el Hijo de Dios.
Aquí el primer cuestionamiento es, bueno, si los discípulos, si Juan reconoció al Mesías, por consiguiente, sus discípulos de Juan el Bautista también creyeron en el Mesías. Ahora bien, ¿por qué aquí dice los discípulos de Juan? Probablemente los discípulos que están cuestionando a Jesús son aquellos o aquella parte de los discípulos de Juan que estaban en contra de las personas que Jesús eligió como sus apóstoles, como sus discípulos. Porque le están preguntando, lo están cuestionando. Pero es un cuestionamiento, más que un cuestionamiento, es una crítica. Bueno, ¿por qué ellos no ayunan si nosotros sí lo hacemos? Bueno, ¿por qué ellos no ayunan? Entonces aquí Jesús en el versículo 15 les hace una referencia y dice: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Aquí cuando Jesús habla del esposo se refiere a él. ¿Por qué ellos tienen que ayunar ahorita? Los discípulos están reconociendo a Jesús, al Maestro. Por eso no es necesario ayunar, porque el Maestro se encontraba con ellos de forma física en esos momentos. Por eso ellos no tenían que ayunar. ¿Por qué los discípulos de Juan están haciendo esta pregunta? Porque ellos no reconocían a Jesús como tal. No se daban cuenta de esa gran riqueza espiritual que tenían en esos momentos. No reconocían ese poder que Jesús tenía, que tiene cuando estaba con ellos. No lo reconocían como tal. Por eso ellos lo cuestionaban. Bueno, nosotros ayunamos, pero ¿por qué ellos no lo hacen? En base a esta pregunta del ayuno es cuando Jesús les dice la parábola. Aquí vemos que en Mateo no dice que esto es una parábola, que el versículo 16 se trata de una parábola, pero se entiende. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Bueno, vamos a pasar al siguiente libro. Vamos al libro de Marcos, en el capítulo 2, del versículo 18 al 21. Dice en el versículo 18: y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? En el 19 Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo el esposo no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. Y en el 21 otra vez está la parábola. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Vamos a comparar Marcos con Mateo. Recordemos que Mateo al principio dice que los discípulos de Juan el Bautista, hacen la pregunta. Marcos es más explícito al inicio de esta palabra. Él dice, o él escribió: y los discípulos de Juan y los de los fariseos. En Mateo vemos que únicamente son los discípulos de Juan los que cuestionan. Pero en Marcos vemos que también son los fariseos. Entonces, los que estaban cuestionando realmente a Jesús sobre el ayuno eran los discípulos de Juan el Bautista, pero ya mencionamos que eran aquellos que estaban en contra de la elección de los discípulos. Y sumado a los discípulos de Juan también están los fariseos. Ahora bien, aquí vemos el motivo, la razón, el por qué ellos preguntan. Ellos estaban disgustados, estaban enojados, se estaban cuestionando. Bueno, dice la palabra que los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban. Ellos ayunaban, estaban molestos. Bueno, ¿por qué nosotros sí ayunamos y ellos, que son los discípulos de Jesús, no ayunan? Esa era la molestia. ¿Por qué ellos sí y por qué los discípulos de Jesús no? Otra interrogante tal vez que te puede surgir en este momento. Bueno,
por qué los discípulos de Juan estaban disgustados. Te puedo decir, si leyendo la palabra podemos comprender, y vamos a explicarlo de esta manera. Bueno, los discípulos de Juan están disgustados y hacen esta pregunta del ayuno porque ellos siguieron un proceso en el tiempo que estuvieron siguiendo a Juan el Bautista. Estuvieron ayunando de acuerdo, conforme a la palabra. Estuvieron realizando esos ayunos conforme a la palabra escrita en el Antiguo Testamento. Ahora bien, cuando Jesús llega, probablemente existe una probabilidad de que los discípulos de Juan esperaban que de ellos mismos, de esos discípulos, Jesús eligiera para sus discípulos. Pero realmente no fue de esta manera. Jesús eligió a otras personas, a recaudadores de impuestos, a pescadores, a pecadores. A ellos fue a los que eligió Jesús como discípulos, no a los que ya estaban siendo preparados por medio de Juan el Bautista. Probablemente esa sea una de las causas del enojo de estos discípulos de Juan. No aceptaban, porque ellos estuvieron preparando y no fueron ellos los elegidos. Y aquí en este momento ellos comienzan a cuestionar a Jesús sobre el ayuno. A diferencia de Mateo, Marcos abre ese panorama y nos da a entender que no únicamente los discípulos de Juan le preguntan, sino también los fariseos. Bueno, vamos ahora en Lucas. En Lucas vamos a estudiar lo siguiente. Vamos a leerlo en el versículo 33 en el capítulo 5. Entonces ellos les dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los suyos comen y beben? Él les dijo: ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Y aquí Lucas en el versículo 36, él sí hace referencia que las siguientes palabras se trata de una parábola. Dice: les dijo también una parábola: nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Aquí Lucas, aparte del ayuno, dice también las oraciones. Dice que los discípulos de Juan y los fariseos ayunan y hacen oraciones. En Mateo y Marcos dice que únicamente ayunan, pero en Lucas dice que los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos ayunan muchas veces y hacen oraciones. Lucas ya agrega la palabra oraciones, pero se refiere a los discípulos de Juan y a los fariseos. En las tres parábolas, en Mateo, Marcos y Lucas, Jesús hace referencia a sí mismo como el esposo. Y en los tres libros está como en Lucas en el versículo 35: mas vendrán días cuando el esposo les será quitado. Jesús hace referencia a él mismo como el esposo. Y aquí cuando dice les será quitado, Jesús se refiere a todo ese proceso que él pasó para llevar todos los pecados consigo. A ese proceso al cual fue sometido en esa cruz. A eso se refiere cuando él les dice: cuando el esposo les será quitado. Bueno, ahora vamos a hacer el siguiente análisis. Vamos a ver por qué ellos por qué hablan de un ayuno. Dice que ayunan muchas veces y hacen oraciones. Bueno, resulta que en la palabra en el Antiguo Testamento, de acuerdo a la palabra, existe un tiempo de ayuno. Hay una orden en el cual le dicen al pueblo qué día deben ayunar. Esa orden se trata del día de expiación, la expiación de los pecados, y se encuentra en el libro de Levítico, capítulo 16, del versículo 29 y 31. Dice en el 29: y esto tendréis por estatuto perpetuo, para siempre. En el mes séptimo
a los 10 días del mes, afligiréis vuestra alma y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros y afligiréis vuestras almas. Es estatuto perpetuo. Bueno, el día de expiación. Si recordamos en los 3 libros, en Lucas, Mateo y Marcos, el cuestionamiento es el ayuno. Pero ellos lo cuestionan porque de cierta forma ellos están respetando lo que está escrito en la palabra, lo que está escrito en el Antiguo Testamento, y se refieren al día de expiación. Ellos están respetando ese día. El día de expiación era aquel día en el que el pueblo iba a estar en total ayuno, era un día de reposo, no iban a realizar ninguna actividad, no iban a beber, no iban a comer. ¿Cuál era el motivo? Que se le fueran perdonados los pecados. Podemos decirlo de esta manera: una vez al año tenían que realizar este día de expiación para que todos los pecados que ellos hubieran cometido en ese tiempo, en todo lo que va del año, todo lo que iba del año, se les fuera perdonado. Como lo dice en el versículo 30, porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Y esto era en el día 10 del mes séptimo. Una vez al año tenían que realizar esta actividad. Entonces, a este tiempo de ayuno se refieren los discípulos de Juan el Bautista. Pero recordemos que en Lucas dice que los fariseos ayunaban muchas veces. Los fariseos fueron aún más allá de este tiempo de expiación. Y aquí tenemos el ayuno de los fariseos. Vamos a compararlo en el libro de Lucas, en el capítulo 18, en el versículo 11 y 12, para que podamos revisar cómo era el ayuno de los fariseos. Dice en el 11: el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. En el 12, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Esta parte de la palabra que acabamos de leer es una parábola más que fue dicha por nuestro Señor Jesucristo, la cual estamos usando para revisar cuál es el ayuno que realizaban los fariseos. Conforme al Antiguo Testamento, el día de ayuno, el día de expiación era uno, en el día 10 del mes séptimo. Pero los fariseos ayunaban, como vemos que en Lucas, si recordamos, Lucas dice que ayunaban muchas veces. Bueno, ¿cuántas veces? 2 veces por semana. Ese era el ayuno que realizaban los fariseos. Ayunaban 2 veces a la semana. Por eso la palabra en Lucas dice que ayunaban muchas veces. A ese tiempo se refería. Bueno, ¿quiénes son los fariseos? ¿Por qué llegaron a este extremo los fariseos? Bueno, los fariseos eran los intérpretes o especialistas de la ley. Eran aquellas personas que dedicaban toda su vida a estudiar la palabra escrita en el Antiguo Testamento. Por eso ellos estudiaban tanto que llegaron a sobrepasar lo especial que era la palabra. Y llegaron a ser muy extremistas. Estos son los ayunos a los que se refieren la palabra cuando dice que los discípulos de Juan y los fariseos cuestionan a Jesús. A estos ayunos se refieren. Bueno, ahora bien, nosotros estamos analizando la parábola de un vestido nuevo, tela no encogida en un vestido viejo. Vamos a revisar la parábola. Lucas 5:36. Les dijo también una parábola: nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Con lo que hemos revisado, con lo que hemos estudiado, ahora sí podemos comprender la razón de esta parábola. Bueno, aquí en la parábola, el vestido nuevo se refiere al Evangelio de Jesús. Recordemos que el Evangelio de Jesús está compuesto por el arrepentimiento y el perdón de los pecados.
el vestido viejo se refiere a las tradiciones antiguas, como cuál, el ayuno, el día de expiación. Ya no iba a ser necesario que esperaras al mes séptimo de su día 10 para que Jehová limpiara todos tus pecados, ya no, sino que era necesario que te arrepintieras para que tus pecados fueran perdonados. Entonces, el vestido nuevo aquí en la palabra representa el Evangelio de Jesús, y el vestido viejo representa las tradiciones antiguas, lo escrito en esa parte, y nos referimos a todo lo que es con los actos ceremoniales escritos en el Antiguo Testamento. Luego dice, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Bueno, ya explicamos cuál es el vestido nuevo, que se refiere y a qué se refiere el vestido viejo. Pero aquí hay una palabra, primero nos dice, no solamente se rompe el nuevo, pero hay una palabra que debe de llamar tu atención, y es, el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. La palabra armonizar, se refiere en esta ocasión en la parábola de que el Evangelio de Jesús no viene a complementar las tradiciones antiguas, las tradiciones ceremoniales antiguas escritas en el Antiguo Testamento. No vienen a complementar. El Evangelio no es un relleno más de las tradiciones antiguas, sino viene por completo a reemplazar. Por eso la palabra dice, no armoniza con el viejo. Viene a reemplazar. Vamos a enfocarnos tal cual está escrita la palabra. Si tenemos un vestido viejo, la tela ya vieja, ya maltratada, y le colocamos, vamos a pensar que ese vestido se rompió, le vamos a colocar un parche con una tela nueva. Pero el parche de la tela, vamos a pensar que el color del vestido es azul. El vestido viejo ya está desgastado, ese azul ya está bien desgastado. Colocamos el parche con la tela nueva de ese mismo color azul, pero como es nueva, el azul de ese parche es más fuerte, y de lejos se va a distinguir ese parche porque no van a estar en el mismo tono ambos colores. Ambos azules no van a estar en la misma tonalidad, por lo tanto desde lejos se va a distinguir el parche azul de esa tela nueva. Por eso aquí dice la palabra, no armoniza con el viejo. Pero ya estudiando lo que vimos, se refiere a que el Evangelio de Jesús viene a completar, vino a renovar las tradiciones antiguas, no a completar. No se trata de un complemento, no se trata de un relleno, sino de una renovación. Por eso Jesús dijo esta parábola, pero la mencionó a partir de que lo cuestionaban del ayuno, y ese fue un momento adecuado, porque el ayuno estaba escrito en las tradiciones ceremoniales antiguas y se habla del día de expiación. Esa fue la oportunidad que Jesús tuvo para demostrar su propósito aquí en la tierra. Bueno, espero, querido hermano, tal vez el recorrido en las escrituras en esta ocasión fue largo, pero fue necesario para poder comprender la palabra, para poder comprender esta parábola, la que revisamos, tela no escogida en un vestido viejo. Aquí tenemos nuestra conclusión. El Evangelio de Jesús habla del arrepentimiento y perdón de los pecados, y no vino a completar las tradiciones antiguas, sino a renovarlas. De eso se trata la parábola. Si te gustó esta parábola, recuerda, puedes suscribirte, te sugiero, para que también estés atento a otros videos más que vamos a subir. Pero si fue de tu agrado y tú has dicho, me gustó, le entendí y me gustaría predicarla en mi iglesia, hoy te digo, adelante, pero primero ponlo en oración a Dios.
Recuerda que siempre que nosotros vamos a o queremos predicar una palabra, debe ser conforme a la voluntad del Señor, no conforme a nuestra voluntad, no conforme a la voluntad del pastor de la iglesia, no, debe ser conforme a la voluntad del Señor. Si te gustó, si te agradó el estudio y has dicho, bueno, de aquí puedo obtener un tema para predicar, ponlo en oración. Ponlo en oración para que sea el Señor quien te guíe y te indique el momento adecuado para la predicación de esta palabra. Bueno, deseo en el amor de Cristo, querido hermano, que el estudio bíblico que realizamos en esta ocasión haya alcanzado ese objetivo: crecer de forma espiritual, ir comprendiendo la palabra. La palabra de Dios es especial y es única. Está puesta aquí en la tierra por el Espíritu Santo, y fue escrita a través de todos los apóstoles, de esas personas ungidas por el Espíritu Santo, el cual usó el Señor. Bueno, recuerda, vamos a seguir realizando más estudios de otras parábolas, por lo que te sugiero que te suscribas a nuestro canal Alcanzando Almas, para que cuando ese video esté listo, te llegue la notificación y tú puedas revisarlo. También, si tienes algún comentario respecto a este estudio, puedes dejarlo en la parte de aquí abajo de este video. Nosotros vamos a leerlos. Recordemos que la palabra está hecha para todas las naciones. No es únicamente para un grupo especial, es para todas las naciones. Entonces, debemos compartir esta palabra con todas las personas para que todos comprendamos el propósito de Dios. Y asimismo te pido, si deseas de corazón compartir este video, hazlo con las personas que lo necesiten, con tus familiares, con tus hermanos de la iglesia. Comparte el video para que otras personas puedan comprender este estudio. Me despido, querido hermano, Dios te bendiga y nos vemos en un próximo video.